Vamos a leer la Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a leer allí diferentes pasajes en este precioso libro. En Proverbios capítulo 3 y versículo 3. Proverbios 3 y también el versículo 3. Dice la palabra del Señor: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Vayamos ahora al capítulo 14 y versículo 22. Proverbios 14, 22. En Proverbios 14, 22 dice: no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En el capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y por último, en el capítulo 20 y versículo 28, Proverbios 20, versículo 28, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Señor, bendiga su palabra en nuestro corazón. Habréis notado a lo largo de esta lectura en los versículos que en cada uno de ellos se ha repetido la expresión misericordia y verdad. En la predicación de ayer en Alcalá de Henares, el tema fue la gracia de Dios en los últimos tiempos. En mi mensaje especialmente hablaré del tema de la misericordia o la gracia de Dios y la apostasía. Hice una definición de los términos e intenté explicar un poco cuál era el problema que estábamos viviendo en nuestras iglesias. Y cuando digo en nuestras iglesias, no me refiero a las otras iglesias que no conocemos, sino a las nuestras, a las que conocemos a sus pastores y a sus hermanos, a las que hemos tenido comunión, con los que hemos andado y hemos hecho ministerios juntos. De tanto en tanto es necesario hacer un autoexamen de nuestra propia vida y ver en nuestra propia vida qué es lo que falla, qué es lo que anda mal, qué es lo que debemos limpiar que esté sucio o qué es lo que debemos corregir. El tema de mi mensaje fue la necesidad de entender la gracia de Dios. Porque habíamos predicado tanto en contra de la apostasía, y habíamos predicado tanto en contra del pecado y la necesidad de establecer convicciones y normas bíblicas, que habíamos estado cayendo en el peligro del legalismo. Ahora, yo debo marcar esto bien claro. No tengo ningún problema con las normas y los mandamientos bíblicos. Al contrario, creo que estamos viviendo, como bien sabéis, en un tiempo de gran apostasía. En un tiempo donde la mayoría de iglesias en el mundo evangélico han dejado las enseñanzas de la verdad de las Escrituras. Han redefinido el cristianismo. Y ahora incluso las personas no saben lo que es ser salvo. No entienden las verdaderas doctrinas del arrepentimiento y de la confesión de pecado. No entienden las doctrinas de la santidad, de apartarnos del mundo para vivir una vida de santidad delante del Señor.
Parece que ser cristiano simplemente quiere decir aceptar una serie de valores éticos y aceptar una serie de normas establecidas e ir cada domingo a la iglesia, y que si sobre todo me dan lo que a mí me gusta, como esa música rock que tanto apetece, o me dan esas fiestas, y si yo puedo continuar bebiendo como un borracho el viernes, pasando la mona el sábado, ir el domingo a la iglesia, entonces no pasa nada. Eso es aceptable. Y este es el tipo de iglesias que están cada vez creciendo más. Porque la realidad es que el mundo no quiere vivir una vida de santidad. El mundo quiere ir al cielo y tener los privilegios de la gracia sin pagar un precio. El Señor dijo claramente que el que quería vivir piadosamente sufriría persecución. Si tú quieres agradar al Señor más tarde o más temprano, tú vas a pagar un precio. Se van a burlar de ti, te van a llamar nombres, se van a apartar de ti. Así que, hermanos, es cierto que debemos entender la verdad de las Escrituras. De hecho, en mi opinión, la verdad es uno de los valores más grandes que el hombre tiene. Y es un valor escaso en nuestros días. Son pocas las iglesias que están predicando la verdad. Son pocos los hombres que creen en la verdad. Y como ese romano preguntó una vez, ¿qué es verdad? Muchas personas en nuestros días llegan a esa misma conclusión. ¿Qué es verdad? Porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y de repente nos encontramos en un lío donde cada uno tiene su verdad. Así que la respuesta que uno dice, todo es relativo. Perdóname, hasta esa frase es relativa. Lo que acabas de decir es autocontradictorio. Porque si todo es relativo, la frase que has dicho también es relativo, por lo tanto, todo es absolutamente relativo. Y algunos dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, respétame a mí y yo te respetaré a ti. Cuando en realidad te están diciendo, déjame tranquilo, pero yo no te respeto a ti. Estamos viviendo en días donde parece que la gente está defendiendo la necesidad de ser pacientes con los que no creen como nosotros, ¿verdad? Hay que ser pacientes con los sodomitas, hay que ser pacientes con los que vienen del país musulmán, porque tienen también sus costumbres y sus ideas. Pero ellos no son pacientes con nosotros. Tenemos que dejar nuestros derechos, tenemos que dejar nuestra cultura, tenemos que dejar nuestras verdades para moldarnos a las verdades de otros. Y por último, lo más triste es cuando oigo que todo cambia. Las personas cambian. Es cierto, ¿verdad? Las cosas cambian. También es cierto. Las iglesias cambian. Todo cambia. Hay una cosa, hermanos, que no cambia. Y esa es la verdad. La verdad nunca cambia. Y lo que en la Biblia es verdad, sigue siendo verdad a lo largo de los años, de los siglos, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier situación. Porque la verdad nunca cambia. El problema es qué hacemos con la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Fijaros entonces que la verdad es la esencia misma de Dios. Él, de la misma manera que Él es luz, Él es verdad. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. No hay ningún aspecto de Dios que de repente sea diferente de lo que fue ayer o antes de ayer o en la eternidad pasada. La verdad absoluta de Dios nunca cambia. Sin embargo, nosotros cambiamos. Me parece que el cristianismo ha cambiado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado? Hemos dejado la verdad a un lado y hemos abrazado la apostasía. De hecho, la palabra apostasía, que aparece una vez en la Biblia, hablando de los últimos tiempos donde muchos se apartarán de la verdad, dice la Escritura, oyendo espíritus de error, y en esa palabra dice que crecerá la apostasía. La palabra apostasía quiere decir caer de.
es una defección, es un apartarse de, es un alejarse de, y en ese contexto de la verdad. Hermanos, estamos viviendo en esos días donde debemos también nosotros militar por la verdad. No estoy hablando de coger un fusil de asalto, por favor, que nadie me malinterprete. Pero estoy diciendo que sin temor y sin vergüenza tenemos que decir, esto es verdad y esto es error. No nos avergoncemos de llamar al pecado por su nombre, pecado. No nos avergoncemos de decir lo que está bien y lo que está mal, porque eso es verdad. Hemos hablado a veces del movimiento fundamentalista, y hoy aquí en España, si tú dices que eres fundamentalista, lo primero que van a hacer es ponerte en un registro de terroristas, pensando que eres un fundamentalista islámico. Sin embargo, como he mencionado otras veces, la palabra fundamentalismo cristiano viene de ese grupo de hermanos y hombres que quisieron defender los fundamentos de la fe cristiana, las doctrinas principales por las cuales hemos sido salvados. Y en ellos había un corazón precioso, que tenía que ver con la necesidad de separarse del pecado, separarse del mundo, separarse de la falsa religión, separarse del movimiento ecuménico, separarse del movimiento pentecostal carismático. La separación era al punto de que se separaban de aquellos que andaban fuera de lo que dice la palabra del Señor. La separación bíblica ha sido uno de los latires del corazón del cristianismo, del remanente bíblico. Nosotros aquí en la iglesia no queremos dejar eso de vista. Es por eso que a medida que la venida del Señor se acerque, el verdadero cristianismo será más raro, más escaso, más extraño. La misericordia y la verdad van juntas de la mano, como estamos viendo en esta tarde. Pero la verdad tal vez es la que más sufre en las calles, en las iglesias y en los hogares. La verdad es pues necesaria. Por eso desde nuestra iglesia y desde este púlpito no queremos cambiar. No queremos seguir los pasos para acomodarnos al mundo y a las nuevas ideas y a la sociedad, para dejar de hacer y creer lo que hemos venido haciendo por años buscando la santidad del Señor. No queremos cambiar en cuanto a lo que es correcto, a nuestro corazón de separación bíblica. No queremos dejar que el mundo con sus ideas entre en la iglesia y pensemos que todo está bien y que puedes hacer cualquier cosa, no importa. Porque sí que importa. Nuestra modestia tiene que formar parte del carácter cristiano. Nuestro apartarnos de pecados, como estaba hablando antes, como ejemplo, la borrachera y el alcohol, tiene que formar parte de nuestra vida de santidad. La manera que tratamos en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, los programas que vemos en la televisión, las cosas que observamos en internet. Hermanos, hemos sido llamados a la santidad. Y eso no debe cambiar. No podemos estar intentando bailar con el mundo. Y cuando digo mundo, permitidme que lo defina para que lo entendamos, porque estamos en el mundo, no somos extraterrestres, ¿verdad? Pero la palabra mundo, hay varias en el griego, y la que me estoy refiriendo es esa palabra que indica que es el conjunto de ideas y filosofías y modas que van directamente en contra de lo que Dios enseña y que transforman nuestra mente, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso tenemos que enseñar que un creyente no puede ir a las discotecas. ¿Y por qué un creyente no puede ir a las discotecas? ¿Iría al Señor Jesucristo ahí? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Algunas de las cosas que allí hacen son dignas de la modestia y la honestidad del creyente. La droga, el sexo libre, la barra libre, o ver el cuerpo que parece que te se va a desmontar de tanto que lo mueves. Todo ello, hermano, ¿qué aporta a la vida cristiana? Nada en absoluto.
Sin embargo, hay iglesias que los jóvenes después del culto se reúnen y se van a la discoteca. Y lo hacen porque creen en ello. La palabra del Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hay de bueno? Deberíamos preguntarnos en aceptar un ambiente donde hay sexo y drogas y alcohol a mansalva, donde adolescentes se arruinan su vida con embarazos no deseados. ¿Qué hay de bueno en todo eso para promoverlo en el hogar cristiano? La santidad es parte de la vida cristiana. Y si hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados también a la santidad. Pero dejadme decir algo en este punto. La santidad, hermanos, no solo forma parte de los aspectos exteriores, de la manera de vestir, de lo que hago y no hago, de lo que veo y no veo. La santidad básicamente también transforma el carácter. Y es aquí donde nos es más difícil de entender que nunca. Porque para un fariseo era fácil saber lo justo y santo que es. ¿Sabes cómo? Con un listado de normas. Si tú cumples cada una de las normas, tú eres santo. Así que si tú vistes bien, si tú no vas al cine, si tú no vas a las discotecas, si tú no vas en bicicleta, por decir algo, ¿de acuerdo? Estoy poniendo ejemplos. Si tú no llevas cierto tipo de ropa, tú eres santo. Pero si haces alguna de estas cosas y no pones ahí un pequeño tic, entonces tú no eres tan santo como yo. Y aquí es donde la verdad pierde la otra parte del corazón, la misericordia. Y es aquí donde tengo temor que aún el movimiento que hemos llamado fundamentalismo, las iglesias nuestras conservadoras, hemos perdido el corazón. Porque en todo corazón hay dos partes, bien conocéis, dos ventrículos, ¿verdad? Uno golpea y el otro golpea y golpea y golpea y así podemos vivir. Si golpea solamente una parte del corazón tienes un problema. Los dos tienen que estar allí. Y una de esas partes se llama verdad. La otra se llama misericordia. Y una de esas partes se llama gracia. Y la otra se llama apostasía. No, se llama santidad. ¿Es la diferencia? Hemos hablado tanto del barro y del pecado y de lo malo que hemos olvidado que el objetivo no era la apostasía, sino la santidad. Y qué difícil es esto. Me hace acordar de un hombre que subió al autobús y dijo, ¡buah! ¡Qué mal huele aquí dentro! Se bajó del autobús porque olía fatal. Así que decidió andar un poco por la calle y mientras andaba por la calle empezó a decir, ¡buah! ¡Qué mal que huele aquí! ¡Es horrible! ¡Qué peste que echa! Mejor me meteré dentro de un restaurante. Y entró dentro del restaurante y ¡buah! ¡Qué mal que olía! Voy al bar, que seguro que olerá mejor que aquí. Entró en el baño y ahí en el espejo del baño se dio cuenta cuál era el problema. Él tenía porquería debajo de su nariz. Ese era el problema. Y muchas veces es lo que nos pasa en la vida. Que pensamos que todo huele mal y todo está fatal y todo está mal, cuando realmente el problema somos nosotros. Y cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, descubrimos entonces cuál es nuestro problema. Qué difícil que es esto, ¿verdad, hermanos? Hablar de nuestros problemas. Y yo doy gracias al Señor por esta iglesia en Castellbisbal. A veces, y ayer lo compartía en Alcalá de Henares, nos han acusado de ser legalistas. ¡Uy, la iglesia de Castellbisbal! Son todos unos legalistas, no hacen aquello y esto y lo otro y lo otro. ¿Sabéis que me han acusado a mí personalmente de ser permisivo? De permitir cosas. De no ser recto o estricto como debería ser. Misericordia y verdad son dos cosas difíciles de seguir en la vida. Pero es justo lo que necesitamos. Y cuando oro al Señor por esta iglesia y por mi ministerio como pastor, le ruego que me ayude a entender esas dos facciones. Y no es nada fácil. No es nada fácil. Es más fácil ver lo que hace el vecino y criticar al vecino que criticarnos a nosotros mismos.
El Señor nos ayude. Hay 3 iglesias en nuestra querida Barcelona o provincia que están cambiando de pastor por diferentes motivos. Los 3 pastores anteriores se marchan y van a estar tomando direcciones que Dios les ha guiado. Y dos hermanos de cada iglesia están tomando el pastorado. Ayer hablando con un hermano ahí en Alcalá de Henares sobre esta situación, me dijo, estoy preocupado por la otra iglesia, porque ¿qué va a pasar? Se van a convertir ahora en neoevangélicos. Yo le miré a la cara y le dije, estoy preocupado por vosotros, ¿qué vais a hacer vosotros? Y se quedó asustado. Sí, estoy preocupado por vosotros porque incluso también mi iglesia corre el mismo peligro que la vuestra y la otra que tú dices. Todos corremos el mismo peligro. Lo que pasa es que qué difícil es ver nuestro peligro y ver el rostro del otro. Y tuve que decirle al hermano lo que pensaba en cuanto a la necesidad. Me vais a entender, los que habéis vivido bajo un pastor legalista, me vais a entender, o más que legalista, un pastor que domina y controla y ahoga la iglesia. Tenemos que ir con mucho cuidado. Hermanos, no podemos votar como pastor a un hermano que no tiene control de su carácter ni sus palabras, que ofende con sus palabras, que pasa por tu lado y no es capaz de decirte buenos días o buenas tardes. No podemos hacer eso porque la iglesia va a sufrir. El carácter de la persona va a ser transmitido a la iglesia y desde el púlpito. No podemos decir a alguien que por años ha estado oponiéndose a los pastores y luchando en contra de los pastores y diciendo que todos somos pastores y de repente se convierte él en pastor porque él va a ser un pastor muy, muy despótico. Porque no supo estar bajo sujeción, no podrá estar en liderazgo. Esto es verdad. Y a la vez la necesidad de la misericordia. Es muy difícil, porque todos nos equivocamos, pero todos amamos la verdad. Y todos deseamos seguir ese camino de verdad. Pero tengamos cuidado con la verdad, porque la verdad es una espada de 2 filos. Corta, y puedes cortar el tumor, pero también puedes cortar la cabeza a alguien que no deberías. Y ahí, hermanos, es donde nos ataja cada uno de nosotros el carácter necesario para ser transformados a la imagen de Dios y pedir al Señor que nos ayude a ser personas no solamente verdaderas, sino también misericordiosas. Pongo un ejemplo de esto que vais a entender. Un joven había escuchado un mensaje parecido a este, de la necesidad de mantenerse equilibrado, y dijo, yo voy a intentar hacer todo lo que pueda para ser equilibrado, ser misericordioso y nunca mentir, ¿vale? Fui a visitar a un bebé que acababa de nacer, a un familiar, y vio al bebé, y no sé si os habéis fijado que los bebés pequeños son bastante feos todos ellos. Así que vio a la señora viendo al bebé, y todas las señoras decían, ¡ay, qué bebé tan guapo! Tenía las orejas grandes, tenía la nariz pequeña, tenía un montón de baba ahí en la cara, y todos, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito! Él lo miró y pensó, ¡ay, qué niño más feo! Pero si digo que es un niño feo, era la verdad, se van a ofender. Ahora, si digo la verdad y ofendo, no voy a ser misericordioso. Así que el niño se encontraba en un verdadero dilema. Mientras se acercaba pensando qué decir, estaba luchando con este pensamiento. Diré, ¡ay, qué niño tan guapo! Miento, no puedo decir eso. Digo, ¡ay, qué niño tan feo! Digo la verdad, pero ofendo. ¿Qué digo? En esto se acercó, miró al niño y dijo, ¡ay, qué niño! Y de esta manera quedó como un señor. Fue misericordioso y verdadero. Es difícil en nuestra propia vida ese equilibrio, pero debemos conseguirlo no solo en la iglesia local, y he estado hablando muy directamente, como digo, de situaciones en nuestras iglesias. Pero ¿qué de nuestra propia vida? ¿Somos misericordiosos? Una definición de la gracia que apunté es preciosa, me gustaría leerla una vez más, ayer la leí. La gracia se define de una forma sencilla como ese acto peculiar, esa obra de parte de un Dios soberano para hacer un favor a un enemigo, el pecador, sin esperar a cambio algún tipo de pago por parte del mismo. La gracia es el don de Dios que nos da a pesar de nosotros mismos. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Nada que hicimos nos dio la salvación. La salvación no es por las obras.
La salvación no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo a favor de nuestros pecados. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios sigue operando el día a día en nuestra vida. La gracia de Dios nos sigue dando el día a día lo que necesitamos para realmente vivir una vida de cristiandad genuina. Porque sin Él, nada podemos hacer. Y esa gracia opera, trabaja en nuestra vida y nos muestra que no somos nada y que todo lo que tenemos, lo tenemos en Él. Pero esa gracia también opera en nuestra vida en lo que llamamos la santificación. Es ese acto en la vida del creyente del día a día en el cual yo digo, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero consagrarme, quiero apartarme del pecado. Quiero separarme del pecado para vivir una vida que te honre y te glorifique. Y para ello, Señor, yo voy a poner en mi vida normas para que me guarden. Yo no voy a mirar lo que hace el vecino, voy a mirar lo que hago yo. Y ahí voy a determinar si estoy viviendo una vida de santidad o no. Ahí es donde la misericordia y la verdad tienen que ser aplicadas a nuestra vida. Porque con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No solo con verdad. Con verdad lo que hace es pegar un mamporro en la cabeza del pecador. Con misericordia y con verdad. Me han dicho algunas veces que nuestra iglesia es un hospital. Y concuerdo con ello y gracias a Dios por ello. No somos un museo en esta iglesia, hermanos. No hay, y perdonadme que ponga esta similitud, no hay aquí obras de arte que colgamos en la pared y admiramos y decimos, ¡ay, qué hombre tan santo y tan perfecto y tan puro y santo! No, lo siento, no somos un museo, somos un hospital. Algunos tenemos el pie roto, otros el brazo roto, otros tenemos el alma rota y hemos venido aquí como pecadores heridos. Algunos hemos sido heridos en la casa del Padre. Cuando digo esto me refiero a la iglesia. ¿Cuántos de vosotros, aún siendo cristianos, no habéis sido heridos en una iglesia local? Habéis sido abusados, maltratados, golpeados por hombres impetuosos, por líderes que pensaban ser algo siendo nada. ¿Cuántos de vosotros no habéis venido heridos sin querer dejar al Señor, pero a la vez tan frustrados, tan deprimidos, tan abusados? Y habéis encontrado aquí un lugar donde curar las heridas, restituir las vidas y andar con el Señor. ¿Cuántos habéis venido aquí heridos del mundo? Y cuando digo del mundo me refiero al pecado. Personas que en el mundo y como incrédulos hicieron cosas erróneas, sufrieron las consecuencias. Y como dice el himno, herido fui a Jesús, mostré mi dolor. Y encontrasteis en Cristo la salvación de vuestra alma. Fuimos heridos, todos nosotros. Pero gracias a Dios el Castellbisbal puede ser una ciudad de refugio, como las fueron aquellas ciudades antiguas, en el Antiguo Testamento, donde podemos cantar ese himno que dice que hay un bálsamo en Galaad, refiriendo a ese bálsamo que cura las heridas. Ahí está la misericordia de Dios. La palabra misericordia en el hebreo, en el original hebreo, es la palabra chesed. Una palabra que nos habla de la bondad de Dios, que nos habla del perdón de Dios, que nos habla de la justicia de Dios, que nos habla de la perseverancia de Dios, que nos habla como Dios provee y suple. Uno de los nombres de Dios que me encanta, me apasiona, es El Shaddai. ¡Oh, qué nombre tan hermoso! El Dios que me sustenta, el Dios que me sostiene, El Shaddai. Ese es nuestro Dios. Hermanos, Él ha tenido misericordia de nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros no tenemos misericordia del pecador? Y miramos al pecador con menosprecio y desdén porque no está a la altura que nosotros estamos.
Un hombre que no tiene misericordia hacia su prójimo es un mal cristiano. Un hombre que no sabe perdonar los errores de los demás es un mal cristiano. No me impresiona su espiritualidad. Un hombre que no es capaz de controlar su carácter y lo único que hace es pelear con todos los demás, no es un buen cristiano. Y sé lo que estoy diciendo. Recuerdo a un hermano que era famoso por sus disputas. No importaba si tú decías que el día era bonito, él empuñaba el hombro y decía es feo. Si decías que es feo, le decía que era bonito. Así que no había manera de pillarles. Simplemente lo que dijeras ibas a entrar en una polémica con él. Eso sí, era un hombre santo. Al menos eso creía él. Pero su santidad no era de misericordia, ¿verdad? ¿Por qué este mensaje hoy? Porque quiero guardar a esta iglesia para que continuemos en los senderos antiguos que nos han enseñado y que hemos aprendido aquí por 25 años desde que se constituyó esta iglesia. Andando en la justicia, en la verdad, en la santidad, sin olvidar la misericordia, sin olvidar que somos salvos por la gracia, sin olvidar que hay hermanos que todavía no han llegado a nuestro nivel espiritual, que están en camino, que a lo mejor llegan y nos superan. Que tengamos suficiente humildad, mansedumbre, para lavar los pies de los santos, aunque sea metafóricamente hablando. La misericordia y la verdad tienen que formar parte de nuestra vida. Pido al Señor que nos dé un avivamiento en esta iglesia. Un avivamiento genuino. Un avivamiento que nos haga disfrutar la vida cristiana. No por lo que otros nos impongan, sino por lo que Dios mismo nos da. Que le amemos tanto, que el amor nos empuje a obedecerle. Termino con este pensamiento. ¿Habéis estado enamorados? Algunos lo veo en vuestras caras y bien claro. Sé que cuando uno está enamorado, lo ves claramente en los jovencitos, se arreglan más, se ponen colonia, que los hueles antes de verlos. No los has visto, ya los has olido. Todo parece más ordenado, son realmente asombrosamente maravillosos y amables, sobre todo cuando está él o ella delante. ¿Por qué cambiamos cuando nos enamoramos? El amor nos hace cambiar. Pudiera ser que amásemos tanto a nuestro Señor que cambiáramos nuestras formas, nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestras palabras. Entonces sí que pasaríamos por al lado de nuestro peor vecino y le diríamos, ¿cómo estás? Me alegro tanto de verte esta mañana. Porque no habría ahí un rencor en el corazón, habría gozo. Porque no habría ahí una amargura en el corazón, habría el fruto del Espíritu Santo. Quiera el Señor que nos enamoremos de la gracia de Dios operando. Entonces esta iglesia será libre, verdaderamente libre. Proverbios nos exhorta a este pensamiento. La misericordia y la verdad no te desamparen. Atalas siempre en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Dios así lo permite. Vamos a orar. Padre, ayúdanos el secreto de este gran equilibrio entre la misericordia y la verdad. Como iglesia queremos seguir el sendero antiguo que nos enseñaron. Como misionero quiero seguir el antiguo sendero. Como pastor, padre, quiero seguir en el antiguo sendero. Porque hay cosas que nunca cambian ni deben cambiar. Pero a la vez, padre, haznos recordar lo que significa la misericordia, lo que significa ver al pecador y verse reflejado, y darnos cuenta que si somos algo es por la gracia de Dios, la misericordia inmerecida de un Dios que nos ha amado más de lo que merecíamos, aun siendo enemigos. Eso nos dé tal humildad, que ya no miremos a nuestro hermano o a nuestro vecino, o a nuestra iglesia vecina o a nuestro pastor vecino como si fuéramos superiores a ellos, sino con humildad, viendo cómo podemos servir.
Padre, gracias por esa misericordia